Sonido de la Resistencia. Mi nombre es Carlos Hernández y es un gusto saludarte nuevamente. Si estás por primera vez, te damos la bienvenida a la familia de la Resistencia. Y no cambies el podcast, escúchalo hasta el final, va a ser de mucha bendición para tu vida. Y a los que han estado siguiendo el podcast semana a semana o episodio a episodio, pues bienvenido una vez más. Gracias por estarlo compartiendo, comentando en las diferentes redes. Es algo de mucha bendición y que nos ayuda para que el programa siga llegando a más personas, que realmente nos ha impresionado lo que Dios está haciendo, porque está llegando a ciudades y otros países donde está siendo de bendición, y damos gracias a Dios. Y nuestro objetivo, esto fue el año 2024 y vamos a comenzar el 2025, y el deseo de nuestro corazón y nuestro objetivo es llegar cada día a más familias para poder bendecir. Así es que puedes ayudarnos dando like, comentando y compartiendo con todos y en tus redes sociales este podcast. Bueno, y está mi bella y amada esposa Noemí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Y terminando el año, estamos en diciembre y celebrando las fiestas, las reuniones con la familia, celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y espero que todos estén celebrando y estén felices porque el año se está terminando. Pero les damos la bienvenida y qué bueno que están con nosotros. Quédense, no le cambies, dale like y quédate con nosotros. Así es. Bueno, y es el mes de las fiestas, pero también estamos terminando el año y queremos terminar el año bien, cerrar el año, pero también prepararnos para comenzar este 2025, que de acuerdo a la palabra de Dios es un año de bendición para nosotros. Dios nos lleva de gloria en gloria, y este año que viene lleno de retos del Señor para nuestra vida, para la iglesia, pero así en esos retos vamos a caminar y a vivir en fe y a conquistar cada área de nuestra vida y en los retos que Dios nos está poniendo. Pero queremos prepararnos bien, y para comenzar el año quiero compartir este mensaje que es algo resumido de lo que Dios nos ha estado hablando durante las últimas semanas a la iglesia, y preparándonos para poder seguir en la visión de Dios, en el sueño que Dios tiene para nosotros como iglesia y personalmente como hijos de Dios. Pero nosotros tenemos que estar bien conectados con ese propósito, bien conectados con el Señor para poder seguirle y poder ir adelante. Así es que quédate, no cambies, y vamos a ver Salmo 126, y el título de este episodio es Libres para volar, o libres para poder prosperar. Salmo 126, ¿puedes ayudarme a leerlo, por favor? Sí, dice Salmo 126, verso 1, dice: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Así es. Bueno, aunque este salmo pareciera que es escrito en un tiempo de cautiverio, porque dice cuando haga volver del cautiverio, realmente este es un salmo escrito post-exilio, o después de que regresaron del cautiverio, que Dios los trae nuevamente a Tierra Santa. Pero aunque hace tanto tiempo que ellos habían salido del cautiverio, el salmista describe una realidad espiritual en la que el pueblo estaba viviendo, y no era un cautiverio físico como cuando estaban en Babilonia, pero de acuerdo a lo que ellos estaban viviendo, el salmista, y por la revelación del Espíritu Santo, la inspiración de Dios, entonces expresa el estado espiritual en el que el pueblo estaba viviendo. Ellos estaban cautivos en su alma. ¿Y cuál era el síntoma, por así decirlo, o cómo podía darse cuenta de que el pueblo estaba en un cautiverio? Porque ellos habían dejado de soñar. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad,
entonces seremos como los que sueñan. Cuando una persona pierde los sueños, pierde la esperanza, ya no visualiza nada, no sabe qué es lo que va a hacer con su vida, ya no tiene esperanza para su familia, para sus hijos, ya no tiene una visión, porque el sueño nos lleva a una visión. Hay una diferencia entre mis sueños y mi propia visión de vida y los sueños de Dios. La Escritura dice, soñarán sueños, los sueños de Dios. ¿Cuál es la visión de Dios para mi vida? Pero cuando estamos viviendo un cautiverio, es imposible que podamos ver lo que Dios tiene para nosotros. Perdemos la capacidad de soñar. Solamente cuando Dios hace volver o nos saca de ese cautiverio, entonces comenzamos a soñar. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Es decir, que cuando una persona, otro síntoma de estar viviendo en el cautiverio es que pierdes el gozo por la vida. Pierdes el gozo por las cosas que estás haciendo. Pierdes el gozo de la salvación. Hay muchos creyentes que hace mucho tiempo perdieron el gozo de la salvación. Ya no se gozan con el Señor. Ya no se gozan con la palabra. Ya no se gozan sirviendo a Dios. Ahora el servicio es una carga, a veces un fastidio. A veces la familia es una carga, un fastidio. Los hijos, cuando los hijos son herencia de Jehová, es una bendición. Pero cuando ya perdiste el gozo, perdiste la alegría en tu vida, es porque estás en un cautiverio. El gozo y la alegría vuelven cuando comenzamos a soñar, cuando comenzamos a tener esa esperanza, comenzamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, el cautiverio en el que ellos estaban era un cautiverio espiritual. Y de eso es lo que queremos hablar en esta hora. Porque hay muchos que están viviendo tal vez un cautiverio y no lo han identificado. No saben, hay creyentes que están deprimidos o amigos que nos escuchan que no saben por qué están tristes, no saben por qué están tan desanimados. Tienen las cosas, tienen el trabajo, pero están tristes. Algunos están en una depresión hace tanto tiempo y no se han dado cuenta. Ya no, mira, la Escritura dice en Efesios, levántate tú que duermas, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate, es decir, tú que duermes y levántate de entre los muertos. Cuando nosotros estamos dormidos espiritualmente en un cautiverio, entonces hay esa depresión, ese desánimo. Y los creyentes tienen que identificar esto, porque si no, no van a poder avanzar, no van a poder prosperar en este 2025. ¿Sí? No sé si quieres agregar algo. Sí, es como cuando tienes todas las cosas y Dios te está bendiciendo, aún ves que Dios hace milagros en tu vida, con tu familia, y Dios te ha bendecido tanto, pero tú te sientes triste, te sientes desanimado, te sientes como que tu vida ya no va para ningún lado. Entonces, no te has dado cuenta o vives tan triste que te estás amargado, te estás amargando la vida. Y entonces no te has dado cuenta, no te das cuenta, pero realmente ya no te gozas. Como dices, vas a la iglesia, sirves a Dios, pero ya no es un gozo, ya no es una alegría de lo que Dios hace con nosotros. Sí, es entras en una rutina de vida. Ajá. ¿Sí? ¿Qué hago? Pues me levanto porque tengo que trabajar para poder vivir. Me levanto, trabajo, la casa, los niños, la iglesia, vuelvo, pero mi vida es como si no tuviera sentido. Es como una rutina solamente, algo que se convierte en algo monótono, donde ya no visualizas nada más, no ves nada en el futuro. No sabes, Dios, como decías, Dios te está bendiciendo y te bendice mucho, si es cierto, pero no sabes ni qué hacer con la bendición de Dios. La palabra de Dios dice que somos bendecidos para bendecir, pero tenemos la bendición y no sabemos qué hacer con la bendición. Es decir, una persona que ha perdido los sueños, que ha perdido la visión, es una persona que se estanca en la vida, que vive en un estancamiento, a veces en un conformismo, y entra en una mediocridad. Y esto no es una palabra despectiva, es decir, está en una mediocridad. No, es que está a la mitad de su vida, no avanza, y no va hacia adelante, y todo lo que hace lo vive a medias.
no terminan los proyectos porque le falta la visión, le falta sueños. Entonces lo que Dios quiere llevarnos es a traer libertad en nuestra alma para poder volver a soñar y para poder conectarnos con los sueños y con las visiones de Dios que dice la palabra. El Señor dice que mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos más altos que tus caminos, dice el Señor. Entonces, si logramos conectarnos con los pensamientos de Dios, con los sueños de Dios, entonces nuestra perspectiva de vida o nuestra calidad de vida es elevada a la visión de Dios, a lo que Dios está visualizando. Y eso es a lo que queremos llegar, no estar en nuestros propios caminos, moviéndonos en nuestros propios pensamientos, sino tomar los pensamientos de Dios. Pero es imposible tomar los pensamientos de Dios cuando hay un cautiverio en nuestra alma. Y entonces a eso vamos, a que Dios traiga libertad en las diferentes áreas de nuestra vida y de nuestra alma para poder avanzar. Entonces, en Ezequiel capítulo 23, Ezequiel 13, verso 18 al 23, ¿me ayudas a leerlo? Eres la leedora oficial de El Sonido de la Resistencia. Okay. Dice Ezequiel 13, 18, dice así: y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellos que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo, para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñado de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben de vivir y dando vida a las personas que no deben de vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy en contra de vuestras vendas mágicas. Con estas cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelvan como las aves las almas que vosotras cazáis volando. 21 dice: romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano. Sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristeciste con mentiras el corazón del justo, el cual yo no entristecí, fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más la visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Sí, vemos aquí un tiempo donde se levantaron falsos profetas y hombres y mujeres hablando en nombre de Dios, pero que Dios no les había dado visión. Dice, han visto visiones falsas y han profetizado de su corazón, y no porque yo haya hablado a ellos. Es decir, lo que ellos estaban hablando, dice, son mentiras. Y lo que ellos estaban hablando son falsas visiones. Es algo importante. Son falsas visiones y falsas profecías que han atado a mi pueblo. Ahora, vamos a ver algunos principios en esta escritura, donde dice han hecho vendas mágicas para atar las manos de ellos. Y cuando está hablando de vendas mágicas, está hablando, era un tipo de amuletos que hacía, pero detrás de eso era algo que ataba el alma de las personas. ¿Por qué? Porque estaban poniendo su confianza en esas cosas y no en Dios. Estaban poniendo su confianza en las cosas que estos hombres estaban hablando y específicamente y claramente lo dice, que son mentiras, y a través de esas mentiras han cautivado, han atrapado, escucha esta palabra, cautivado el alma de mi pueblo, y no les permiten volar, no les permiten prosperar. Entonces hacían dos clases de trabajos. Uno, dice, eran vendas mágicas para atar las manos. Y esto habla de todo lo que recibían, o de esas palabras que recibían, que no dejaban prosperar al pueblo. Porque con las manos es que nosotros trabajamos, con nuestras manos es que nosotros bendecimos, con nuestras manos es que nosotros estamos edificando. Pero cuando las manos
del pueblo estaban atadas, entonces no podían trabajar, no podían prosperar. Pero algo más hacían una clase de velos mágicos para la cabeza de todas las edades. Yo cuando enseño esto, literalmente agarro un velo y lo pongo en la cabeza de alguna persona o sobre mi propia cabeza para poder ejemplificar o visualizar más, dimensionar lo que Dios está hablando, porque cuando un velo es puesto sobre la cabeza, no puedes ver. Ahora, este velo, hay un velo que el Señor trae sobre nuestra vida y hay un velo que el enemigo también trae. Este velo es un velo que no viene de parte de Dios. Este velo es un velo que trae, viene sobre la cabeza, y cuando viene sobre la cabeza, literalmente lo que hace es que cautiva la manera de pensar, cautiva los pensamientos, el alma, como le expresa esta palabra, pero ya no te permite ver, porque cuando un velo viene, entonces ese velo quita la visión. Ese velo ya no te permite soñar lo que Dios tiene. Y dice que este velo es para la cabeza de todas las edades, o sea, para niños, para jóvenes, para adultos, para ancianos, para todas las edades, hombres, mujeres, matrimonios, es decir, había velos para todos y de todos tamaños y de todos colores. Cuando el pueblo se ponía estos velos, entonces su alma quedaba cautivada, eran atados y ya no podían volar, dice la Escritura. El Señor lo está diciendo. Entonces, este velo es un velo de mentiras que atrapa, es decir, atrapa el alma, dice, ata el alma de mi pueblo. Y cuando habla del alma, está hablando de las emociones y de los sentimientos, pero también de los pensamientos. Si todas las cosas que nosotros hacemos y emprendemos, lo hacemos a través de los pensamientos que tenemos. Nosotros tenemos una visión tal vez y trabajamos en esa visión, y de acuerdo a nuestros pensamientos es que nosotros hacemos las cosas. Pero cuando nuestros pensamientos están cautivos, cuando no podemos... Mira, la Escritura dice, la opresión entontece al sabio. Cuando estamos pasando por una opresión en nuestra mente, nosotros cometemos tonterías. Creemos que estamos haciendo bien las cosas, pero lo que estamos haciendo son puras tonterías. Y por eso no avanzamos, por eso no prosperamos en las diferentes áreas de nuestra vida, porque no estamos haciendo lo correcto, ni siquiera estamos pensando de la manera correcta. Sí, Fer, fíjate que sobre todo en este tiempo de diciembre, lo que tú estás diciendo, es como si el enemigo viene y trayendo pensamientos de tristeza, como de anhelo, porque hay personas que no pueden ver su familia, que no pueden estar juntos. Y sobre todo en este mes que no hay trabajo, o baja el trabajo, las personas como que es como si el enemigo te atrapa y te estacionas en este tiempo, sobre todo en el invierno, y trae un desánimo, en vez de que sea algo alegre, ¿verdad? Estés contento por lo que Dios ha hecho, por lo que hizo en todo el año, no, sino viene un desánimo tremendo a tu vida. Y el problema es que no solamente es diciembre, sino se queda todo el invierno, casi hasta mayo, junio, que ya empieza el verano. Problema, ajá. Sí, el problema es que cuando estás en este cautiverio, el cautiverio te puede durar años. No es cuestión de un par de días, un par de semanas. Es que cuando tú entras, dice la Escritura, Pablo dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, cuando viene una mentira y nosotros caemos, no es cuestión de un par de días, es cuestión, se te puede extender años de tu vida, que donde estás estancado, donde no avanzas, no prosperas, y la razón es porque hay mentiras que has abrazado como una verdad, y en esa mentira es que tú estás basando tus decisiones, es que tú estás creando tu familia, es que en base a esa mentira es la manera en que tú sigues o sirves a Dios, y abrazado de una mentira, nunca vamos a poder prosperar.
Otro punto que podemos ver aquí es que dice, cazan las almas al vuelo. Es decir, con estos velos mágicos y con estas vendas para las manos, que son mentiras que están hablando, visiones mentirosas y profecías falsas o falsas doctrinas, lo que están haciendo es cazar las almas al vuelo. Y esto capturó mi atención, porque no capturan las almas que están en el nido, capturan las almas que están volando al vuelo. Ajá. Esto me habla de personas que están trabajando, creyentes que están caminando en fe y que están avanzando. Dice la Escritura, abrirán las alas y volarán como las águilas. Cuando tú estás caminando en el propósito de Dios, estás caminando en fe, estás trabajando en la obra del Señor, estás trabajando en tu propio negocio, la empresa que Dios te ha dado para bendecir tu vida, tu familia y el cuerpo de Cristo, y estás trabajando y estás viviendo, soñando. Entonces esas mentiras vienen precisamente a los que están volando, no a los que están en el nido. Los que están en el nido están dormidos, ¿ah? Y esos no van a ningún lado. Esos Sí. están estancados, están metidos en el nido y no avanzan en su vida. Entonces, el diablo no tiene problemas con este tipo de personas, porque el que está en el nido no llega a ningún lado. Si no abre las alas y aprende a volar, entonces su vida va a cambiar, pero atrapa el alma de los que están volando. Es decir, que cuando una persona está trabajando en el sueño y en la visión de Dios, siempre va a venir el enemigo a tratar de engañarte, a tratar de atrapar tu alma. Y vamos a ver diferentes áreas en nuestra vida que el enemigo puede estar trayendo opresión o mentiras para desconectarte del propósito de Dios, para literalmente, como dice el profeta, dice, para atraparte al vuelo. Imagínate, se me viene ahora a la mente un lugar en África, o en Asia me parece, donde pescan aves. Ahí te va. Aprende esta. Pescan aves. Es decir, que no pescan pescados en el agua con eso. No. Pescan aves. ¿Sabes qué hacen? Que levantan cometas, donde yo veo le llaman papalotes, cometas, esos que se levantan con el aire. Sí. Y entonces le ponen literalmente un hilo de pescar y ponen muchos anzuelos. Y así ponen muchos cometas y hacen una pared de cometas que están volando, y es como una cortina de hilos que cuando las aves están volando y están saliendo las aves, sea por la tarde que van llegando a los árboles y por la mañana que comienzan a volar, entonces levantan esos cometas y las aves cuando van volando quedan enganchadas en los anzuelos. Fíjate cómo lo hacen, volando las enganchan. Y entonces una vez que están enganchadas, bajan el cometa y los llevan a tierra y entonces las hacen cautivas. Esa es la manera en que, de una manera gráfica, cómo cautivan al vuelo. Entonces, lo que quiero expresar es que cuando cautivan las almas que están volando, precisamente las cautivan para traerlas a tierra, para traerlas, cuando pierdes la visión, no avanzas en la vida como el ciego Bartimeo, que estaba a la mitad del camino, porque había perdido la visión. Le dijo Jesús, ¿qué quieres que haga, Señor? Que recobre la vista. O sea, un día podía ver, pero cuando perdió la vida se encontró a la mitad del camino y su vida no llegaba a ningún lado. Entonces, ahí hay muchos creyentes estancados que no avanzan en la vida. ¿Y por qué? Porque han abrazado algún tipo de mentira. Pero precisamente estos ataques o estas sutilezas del enemigo vienen con personas que realmente están haciendo algo, que están logrando algo en la vida, que están logrando algo en el ministerio, que están logrando algo en la visión y el propósito que Dios les dio. ¿Sí? Sí. Traen mentiras, traen confusión en sus mentes y como dices, los atrapan. Ajá. Sí, otro punto es que traen visión mentirosa basados en mentiras y confusiones. La palabra dice, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra
es verdad. Ujú. Entonces, si los atrapan con visiones mentirosas y con palabras de mentira, como lo está expresando la Escritura ahora, Ujú. es precisamente todas formas de pensamientos, toda subcultura que se ha formado dentro de la iglesia y toda cultura fuera de la iglesia que no es basada en la verdad de la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Solamente hay dos cosas, la verdad y la mentira. Sí. La verdad es la palabra de Dios. La mentira, Jesús dijo que Satanás es padre de mentira. Todo lo que habla es mentira. De lo suyo habla, porque él es mentiroso desde el principio y lo que habla es mentira. Entonces, todo lo que nosotros recibimos de religión, de tradiciones, de costumbres, de este mundo, de la cultura, de nuestros padres, que no es basada en la palabra de Dios, entonces eso es una mentira que atrapa. Y hay mentiras que son más sutiles o, o mentiras que nosotros toleramos un poco más de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a la crianza que nosotros tenemos. No vemos las cosas tan mal y Ujú. aceptamos algunas cosas, pero cuando van en contra de la palabra de Dios, entonces es una venda mágica. Eso son vendas que quieren atar tus manos y que pueden atar tu mente. Son velos para la mente, para la cabeza. Entonces, ¿cómo identificamos la verdad y la mentira? Lo identificamos a través de la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Si tú estás pensando qué camino es el que debes de seguir, Jesús es el camino. Si tú estás pensando cuál es la verdad que yo tengo que seguir, Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, cuando nosotros basamos nuestra vida en la palabra de Dios y seguimos a Cristo en la dirección que Él nos lleva, vamos a ser libres de las mentiras en las que hemos estado viviendo y en las cuales de alguna manera hemos sido atrapados y dejamos de soñar, dejamos de esperar. Cuando la iglesia deja de trabajar, cuando la iglesia deja de emprender, es porque dejó de soñar, perdió visión, Ujú. perdió sueños. Entonces, dice la palabra, el pueblo sin visión, el pueblo sin profecía se desenfrena, el pueblo sin visión perece. Entonces, cuando no hay visión, cuando dejamos de ver las visiones de Dios, cuando dejamos de soñar el sueño de Dios, perecemos o nos desenfrenamos, ¿sí? Entonces, otro punto es que con mentiras traen tristeza y desánimo a los que están volando, como lo decías hace rato. Estamos trabajando, pero dice, en esas mentiras siembran desánimo, siembran tristeza. Y hay muchas personas que le están creyendo a Dios, pero hay mentiras que han venido a su vida. Y vamos a identificar qué clase de mentiras, pero hay mentiras que han venido y que se han desanimado. Y cuando uno se desanima, uno quiere soltar la toalla, como dice, ¿no? En el boxeo. Cuando ya sientes que no puedes, estás cansado y el coach tira la toalla es porque ya se quiere rendir y no puede seguir más adelante. A veces estamos así, queriendo soltarlo todo, queriendo abandonar, pero no es porque estemos haciendo las cosas mal. Realmente no estamos haciendo las cosas mal, pero hay una mentira que hemos abrazado como verdad y entramos en esa tristeza. No sé si quieres. Fíjate que hace muchos, bueno, no muchos años, hace unos años, una persona platicando conmigo y ya tenía algunos años en la iglesia, es decir, siguiendo a Dios, pero una vez nos dijo que, no, pues que esta persona no veía o sea, ya decía, pues, ¿qué Dios qué ha hecho conmigo si ya tengo tantos años y yo no veo nada y me siento así, me siento de esta manera, ya no quiero servir, y decía, yo no he visto que Dios haya hecho nada en mi vida, pero bueno, nosotros conociéndolo y recordando, y Dios había hecho muchos milagros, tremendos milagros en su vida, en su matrimonio, con su familia, pero cuando viene la mentira, como lo estás diciendo, cuando Satanás te cautiva y tú no puedes ver más allá, entonces tú empiezas a pensar
¿verdad? Eso, cuando ya tienes tiempo en la iglesia y dices, bueno, es que me siento como que no voy para ningún lado, Dios no ha hecho nada, y empiezas a decir, bueno, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero realmente no te das cuenta o no puedes ver, como esta persona que te estoy diciendo, no puede ver, ya no podía ver todo lo que Dios había hecho con él y con su familia, que eran milagros sorprendentes que Dios había hecho. Entonces, Satanás había cautivado y la mentira había cautivado su corazón. Sí, a ver, quiero explicar esto porque sí ven, pero dice, es que había gente que estaba hablando falsas visiones. Entonces sí están viendo, pero están viendo una visión falsa, tienen una perspectiva equivocada, errónea, una mentira en la cual ellos están basando su fe, en la cual ellos están basando su caminar, pero no es la visión de Dios. Este era el Sí, problema. Entonces, que están viendo de una manera incorrecta, están viendo una mentira y todo lo juzgan y lo disciernen a través de esa mentira. Ese era el sí, problema, ujú, que les daban, por eso dice, están matando a los que deben de vivir y los están matando trayendo tristeza y desánimo sí, porque les están mostrando una visión completamente falsa. equivocada. Ujú. O sea, Dios, como estabas diciendo, sí, Dios está haciendo grandes cosas en su familia. Dios ha hecho grandes cosas en su economía. Dios la está usando, pero ella está viendo las cosas. Algo hay en su corazón, una mentira abrazó, que todo lo ve a través de esa mentira. Ya lo que está viendo no es la verdad. Ya no mira lo que Dios está haciendo. Ya no mira lo que Dios ha hecho, ni tampoco puede ver lo que Dios va a hacer en su vida. Ya no Sí, pierde la esperanza, pero no es porque no vea. Ese es el punto. Si no ve lo que Dios está hablando y lo que Dios está diciendo, pero sí está viendo. Lo que está viendo es una mentira ujú, y todo lo juzga a través de esa mentira. Pero por el otro lado dice, le dan vida a los que deben de morir. Y está hablando de personas que hace mucho tiempo se apartaron de Dios, que dejaron el camino del Señor, y literalmente dice que están haciendo lo malo, dice otra traducción en el lenguaje al día, dice que están haciendo y viviendo lo malo sí, y los animan para que lo sigan haciendo. O sea, te das cuenta que hay gente que está en una mentira, que se ha apartado y que las cosas que están haciendo pues no están bien, en su vida personal, en su vida íntima, están viviendo una mentira. Y Dios me hablaba algunos ejemplos. Por ejemplo, hay personas, bueno, no tengo que hablar, Dios me lo puso en el corazón, pero hay personas que dicen, vamos, el amor libre. ¿Ah? No, ¿para qué me caso? Un papel que es. Lo que importa es que tú y yo nos amemos. ujú. Y si hay amor, entonces porque Dios es amor y Dios lo entiende. Aún relaciones extramaritales, o sea, fuera del matrimonio o antes del matrimonio.